las vértebras lumbares, que son 5, después se siguen con el sacro, donde también hay raíces nerviosas. En toda esta zona le vamos a llamar lumbalgia o lumbago. Pero también es importante hacer la aclaración que mucha gente nos llega a la consulta comentando que tiene un dolor de cadera. No es lo mismo el dolor de cadera y se señala precisamente esta zona lumbar, porque la cadera corresponde precisamente a la articulación coxofemoral y es totalmente otra actividad aparte, otro dolor, otra plática sería el motivo para esa situación. Pero sí cabe hacer la mención que es muy importante hacer la diferencia entre la lumbalgia o dolor lumbar y el dolor de la cadera o coxalgia. Bien, tenemos que tener en cuenta que la parte inferior de la espalda es una estructura muy intrincada. ¿A qué me refiero con esto? Pues hay elementos que no nada más nos referimos a los huesos en particular, no nada más estamos hablando de huesos en general cuando se trata de hablar de ortopedia o traumatología, también hablamos de tendones, de músculos o de otras partes blancas como son los ligamentos, las fascias, las raíces nerviosas, que estas son altamente sensibles y que generalmente van de la parte inferior de la espalda hacia las piernas y los pies. Toda la columna tiene raíces nerviosas, desde la columna cervical hasta la columna sacra, tienen raíces nerviosas que inervan alguna parte del cuerpo en particular. En el caso de la región lumbar, los nervios que emergen, es decir, que salen de la columna lumbar, inervan en la parte baja de abdomen y las extremidades inferiores. Por eso es que muchas veces la lumbalgia está relacionada con los dolores hacia las extremidades inferiores o algún tipo de alteración, como ya lo había comentado, esa sensación hormigueante, esa sensación de adormecimiento o de dolor incluso, como el nervio ciático, la famosa ciática que le llaman también, pues incluye esta parte de la lumbalgia. Ojo, la lumbalgia no siempre va acompañada de un dolor de tipo ciático, puede ir o no puede ir acompañada de este dolor, sin embargo es un padecimiento muy complejo que es motivo de consulta ortopédica muy seguido. Recordemos también que en esta parte, en la columna vertebral, tenemos articulaciones. Cada vértebra se articula con otra. No es un solo hueso. La columna vertebral consta de varios huesos. Evidentemente, en la región lumbar, como lo comenté, son 5 vértebras lumbares que tienen articulaciones arriba y abajo y hacia los lados. Y todas estas son susceptibles de tener algún tipo de lesión que nos manifieste una lumbalgia. Y entre vértebra y vértebra, los conocidos discos intervertebrales con ese núcleo gelatinoso que tiene, que son los que generalmente causan problemas cuando tenemos una hernia discal, que es uno de los motivos por los cuales hay lumbalgia, que no es el único ni el más importante necesariamente. Es muy común que toda la gente le atribuya a las lumbalgias el dolor o una hernia discal, cuando no siempre, en su gran mayoría, no se debe más que a degeneración del hueso en particular o alguna lesión externa a todo este mecanismo complejo que hablábamos de músculos, tendones, fascias y ligamentos en general. Así que cualquier irritación es un problema a cualquiera de estas estructuras. Puede causar obviamente este dolor que se irradia hacia otras partes del cuerpo, principalmente a las extremidades inferiores, y no tiene que ser a toda la extremidad, puede ser por partes. En esta parte de ortopedia, en anatomía, llamamos dermatomas y miotomas, esas partes que inervan los nervios y que dan la función a los músculos y a la sensibilidad precisamente, y dependiendo de la raíz nerviosa que pueda estar afectada, es la parte que tenemos que buscar precisamente una exploración bien dirigida para determinar cuáles son los motivos de la lumbalgia. Generalmente este dolor es provocado, se siente como espasmos musculares, contracturas musculares lumbares, que pueden ser muy fuertes. Esto depende del umbral al dolor. Esto es muy importante aclarar, que el dolor es un síntoma, no es un signo. El dolor no tenemos todavía nada que nos pueda valorar o medir precisamente qué tanto dolor. Tenemos escalas visuales análogas que son subjetivas en general, no nos dicen qué tanto le va a doler, eso depende del umbral al dolor de cada quien. Hay gente que en una pequeña lumbalgia puede tirarlo en la cama por semanas, y hay gente que tiene hernias discales y que no tiene la mayor sintomatología en general. Por eso es importante hacer una exploración física muy enfocada a determinar qué tipo de lumbalgia. Lumbalgia le vamos a llamar como el nombre, y ya el apellido puede ser si tiene o no tiene algún tipo de contractura muscular agregada, si tiene alguna alteración neurovascular también agregada, que nos puedan dar un diagnóstico muy específico. Este dolor puede ser agudo, puede ser crónico, dependiendo del tiempo de evolución en general.
En cuanto a los datos epidemiológicos de la lumbalgia, hay que reconocer que en un 80% de la población, en algún momento de su vida, ha padecido o padecerá algún tipo de dolor lumbal, ya sea lumbalgia simple o una lumbalgia más compleja con algún tipo de alteración neurológica o de radiculopatías, es decir, de alteraciones de las raíces nerviosas en general. ¿Por qué es un problema de salud, como inicié esta charla? Precisamente porque sucede en la población económicamente activa, más en la gente en el grupo etario entre 30 y 50 años, es donde más común se ve. No quiere decir con esto que a menor edad, o sea, por debajo de los 30 o por arriba de los 50 no puedan tener lumbalgia, al contrario, pueden tenerlas y de otro tipo, pero generalmente a quien más afecta es a estas personas entre 30 y 50, y estamos hablando que es precisamente la población económicamente activa que tenemos en los países en general. Esto no es un problema de México, es un problema de salud mundial. La lumbalgia, insisto, es una de las principales causas de consulta, y de cada 2, de cada 10 pacientes, inclusive yo diría más, hasta los, digamos, 5 pacientes de 10 que veo en la consulta, vienen con algún tipo de dolor lumbar. Y curiosamente, la mayor parte de los pacientes que yo veo no son generalmente ni deportistas ni gente que está en activo. Hoy en día, la mayor parte de la lumbalgia lo estamos viendo en pacientes sedentarios, en pacientes que se le pasan muchas horas en la oficina, sentados frente a un ordenador, sentados frente a un respirador, sentados haciendo algún tipo de actividad o simplemente en el escritorio. Son a los que más estamos viendo, y no sería la tecnología. La tecnología está muy enfocada también a este tipo de dolores, no nada más lumbar, sino también cervical. ¿A qué me refiero con la tecnología? El uso de celulares, el uso de tabletas, el uso de computadoras mismas, nos está causando precisamente alteraciones ergonómicas que nos van a causar problemas de tipo en la columna, ya sea cervical, dorsal o lumbar. Más comúnmente cervical y lumbar es lo que estamos viendo en este tipo de particularidades. Causa incapacidad. La mayor parte de los pacientes, y como finalmente esto es muy subjetivo, acusan de este dolor lumbar, y generalmente, como no se puede medir y tenemos que confiar en la palabra del paciente en particular, pues tenemos que creerle, como ya les dije, no hay una forma de medir ese dolor, y entonces es una de las principales causas de incapacidad en cualquier trabajo. Inclusive ya que las instituciones de salud han hecho un algoritmo de tratamiento, hay una guía de práctica clínica en cuanto al tratamiento de la lumbalgia para precisamente evitar este tiempo de incapacidad prolongada que pueden tener los pacientes por una lumbalgia en particular. En la mayoría de los casos, este dolor lumbar se asocia a una degeneración discal. ¿A qué me refiero con esto? El disco, como dijimos, es un disco con un anillo fibroso y un núcleo pulposo o gelatinoso, que es generalmente cuando se degenera este disco, este anillo fibroso, el núcleo pulposo tiende a herniarse, a salir, y generalmente sale hacia la parte posterior de la columna. Es muy raro que se vaya hacia la parte anterior, porque normalmente los ligamentos que tenemos en la parte anterior son mucho más resistentes y mucho más grandes que los ligamentos que tenemos en la parte posterior. Y es muy común que sea degeneración discal. Sin embargo, el 80% de las lumbalgias no son compresivas, es decir, no hay una hernia, no hay una radiculopatía. La mayor parte de las lumbalgias, son simples, son mecanoposturales o mecánicas en general. Vamos a ver más adelante en cómo se clasifican para ver, tanto en el tiempo de evolución como los mecanismos de lesión, cuáles son los tipos de lumbalgia a saber. Solamente el 20% de estas lumbalgias que se presentan en la columna tienen un componente de compresión radicular. Es decir, si a cualquier gente en particular la tomamos en la calle y le hacemos una resonancia magnética al azar, la mayor parte de ellas va a tener una hernia discal y que en su vida se había dado cuenta que la tenía porque no le había dado sintomatología. Y hay gente que no tiene esa hernia discal, pero tienen un dolor mucho más importante que si tuvieran una hernia discal. Ojo, no toda hernia discal es igual a operación, no toda hernia discal es igual a una lumbalgia. Hay personas que tienen hernias discales y no hay una compresión radicular, solamente lo estamos viendo que en un 20% pueden llegar a tenerla. ¿Cuáles son las causas más comunes que tenemos de lumbalgia? Bueno, como ya había comentado, la hernia discal es una de ellas, pero no es la más importante. Aquí en este esquema, en esta resonancia magnética, si siguen el puntero rojo,
estamos precisamente señalando lo que sería una hernia discal o una impronta, le llamamos en la resonancia magnética, y esto es lo que está haciendo una compresión entre la que sería la última vértebra lumbar L5 y S1. Estas y la de arriba entre L4 y L5 sí pueden llegar a causar sintomatología, porque hay prácticamente una gran parte del disco está herniado y está haciendo un componente radicular. Ahora recordemos, o a saber los que no sabían, el cono medular llega hasta el nivel de L1, L2, a partir de ahí en adelante lo conocemos como cauda equina o cola de caballo, y entonces las raíces se dividen. Por eso que las hernias a este nivel son más selectivas y pueden afectar algún tipo de extremidad, ya sea a la derecha, a la izquierda, o puede ser bilateral cuando la compresión es central. Entonces es importante saber esta parte anatómica, porque no toda hernia discal va a ser una compresión totalmente del cono medular. La osteoartrosis. La osteoartrosis es otro tipo de problema. ¿Qué es la osteoartrosis? La artrosis es la degeneración del cartílago articular, que puede venir obviamente por cuestiones simplemente de edad. Todos vamos para la osteoartrosis tarde o temprano. A mayor edad, obviamente, mayor puede ser la artrosis, pero también tiene que ver mucho la carga genética que tengamos para esto, tiene que ver mucho también la situación de la actividad física que emprendamos. Yo he visto, por ejemplo, gente que se dedica a ser albañil y están desde los 13, 14, 15 años trabajando, cargando bultos, botes de cemento y todo eso, y a los 30, 40 años tienen una columna de una persona de 60 años que nunca ha hecho algún tipo de esfuerzo mayor. Entonces sí es importante determinarlo. También aquella gente que hace mucho deporte de alto impacto sobre todo, incluyendo CrossFit y todo ese tipo de cosas, cuando no son bien dirigidos, pueden tener un problema de osteoartrosis tarde o temprano. Muchos de los atletas, por ejemplo, de alto rendimiento, gimnastas me refiero, o gente que se dedica a entrenar para las Olimpiadas, sufrieron después a edades tempranas este tipo de padecimiento que es la osteoartrosis, pero todos vamos para allá tarde o temprano simplemente por la edad. Otra de las causas es la espondilolistesis. ¿Qué es la espondilolistesis? Cuando nos referimos al término espondilolisis, espondilolistesis, espondiloartrosis, espondilo se refiere a la columna vertebral, listesis se refiere a un desplazamiento. Generalmente los desplazamientos que tenemos en las vértebras son más comunes entre L4, L5 y L5S1, a este nivel. Estos desplazamientos no son agudos, pueden llegar a ser agudos, pero eso ya sería un trauma complejo que nos llevaría a una cauda equina, y eso es una urgencia en ortopedia, pero normalmente estos desplazamientos son crónicos. Hay una degeneración del cartílago articular, hay una degeneración del disco, hay una degeneración de los ligamentos, y estas vértebras se van desplazando. ¿Qué nos causa esto? Pues un canal lumbar estrecho, porque comprimen las raíces nerviosas al desplazarse la vértebra hacia adelante, y eso es causa de una lumbalgia. La artritis reumatoide, ya sabemos que todos los que padecen artritis reumatoide pues pueden tener cualquier dolor en cualquier articulación. La artritis es la inflamación de alguna articulación y es un problema de la colágena, es un problema que es hereditario en la mayor parte y generalmente causa lesiones en todas las articulaciones. Muchas de ellas, en el caso de los artríticos reumatoides, tenemos que hacer inclusive reemplazos articulares de cadera, de rodilla y en algunos casos hasta de columna. Se ponen cajas especiales, se ponen prótesis para poder quitar el dolor. Entonces es un problema que también nos causa lumbalgia. No descartemos las infecciones. Hay infecciones que causan lumbalgia, ya no se dan tan frecuentemente, pero antes la tuberculosis era una situación muy compleja y una de las cuestiones que afectaba era la columna precisamente. Y a esa infección causaba naricitis, es decir, la inflamación del disco, causaba también inflamación de la médula y destrucción de los cuerpos vertebrales por el bacilo de la tuberculosis. Y eso era un problema de salud muy complejo. Hoy en día, pues, efectivamente, gracias a las vacunas y todo eso, pues hay menos tuberculosis, pero sin embargo se siguen viendo todavía en los hospitales de tercer nivel problemas de lumbalgias por las infecciones. Si no se digan los tumores, que puedan ser benignos o malignos, ya sea de la columna en particular, ya sea por metástasis, ya sea por problemas muy localizados, tumores en la columna o en las meninges, que también pueden ser problemas de dolor y limitación funcional. Pero claro, este tipo de dolores ya se llevan con otro tipo de signos y síntomas que no es los clásicos de la lumbalgia que vamos a ver más adelante.
Y una de las causas muy raras, afortunadamente, también que nos pueden causar la lumbalgia es la espondilitis anquilosante. ¿Qué es la espondilitis anquilosante? Es un padecimiento de la columna en la que se vuelve anquilosante, que se endurece, que se pone rígida, ¿sí? Nosotros cuando una articulación se pone rígida, se hace una anquilosis. En este caso es la columna la que se vuelve una anquilosis y esta columna vertebral se vuelve como un tallo de bambú, así de rígida se puede ver y puede causar lesiones como fracturas o compresión de las raíces nerviosas simplemente por este endurecimiento que tiene. Afortunadamente es una enfermedad pues muy rara en particular, no es tan común verla en general. ¿Cómo clasificamos las lumbalgias? Las lumbalgias las clasificamos de acuerdo a su duración principalmente. Son agudas cuando empiezan de inicio súbito y duran hasta menos de 6 semanas. Se considera subaguda, a mí el término de subagudo nunca me ha convencido mucho porque es agudo o no es agudo, pero bueno, así está en la literatura universal y es cuando la tenemos de 6 a 12 semanas, es decir, hasta antes de los 4 meses en particular, y crónica cuando es más de 2 semanas, ¿no? Más de 12 semanas, perdón. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, porque ahora, no quiere decir en la subaguda y la crónica que vamos a tener 6 o 12 semanas de dolor, o más de 12 semanas en general. ¿A qué me refiero con esto? Que puede haber periodos de exacerbación y remisión de la lumbalgia, y puede ser inclusive sin ningún tipo de tratamiento, pero que constantemente se vuelve una situación cíclica y nos va a estar dando durante todo este tiempo. Hay mucha gente que prefiere a veces atenderse no con médicos especialistas, no con médicos en general, sino con gente empírica, vamos a llamarla así, que en afán a veces de gastar menos dinero, en afán de no sé si llamarle confianza o otro tipo de situaciones, acuden con estas personas que son empíricas y a veces lo que hacen es lastimarlos un poco más en realidad, ¿no? Ya vamos a hablar más adelante en cuanto al manejo integral, pues que no es del todo malo dar algún tipo de masaje, pero sí puede llegar a ser malo cuando no se hace con las personas indicadas. En cuanto al mecanismo, bueno, pues las llamamos no mecánicas, es decir, cuando no influye algún tipo de lesión externa que nos haga una dinámica o estática que nos permita tener este tipo de complejidad en cuanto a la lumbalgia, es decir, que tengamos algún movimiento que nos haya hecho precisamente que sea la causa del dolor. Puede ser una mecánica simple o inespecífica, que es la más común de todas las lumbalgias, la mecanopostural, es decir, por agacharse súbitamente y levantarse igual, de cómo pararse inclusive en la cama, nos pasa esto, a veces simplemente por cargar un objeto pesado también, o simplemente por agacharse a recoger el lápiz o la pluma que se nos cayó, nos levantamos y a ciertas edades, después de los 40 sobre todo, empezamos con ese tipo de molestias, ¿no? Esa generalmente es la más común de todas, y los vicios posturales. Hago hincapié en los vicios posturales porque hoy en día con la tecnología, con las situaciones del sedentarismo, tenemos muchos vicios posturales. Y la mecánica asociada obviamente a una lesión radicular. Ahí ya cuando estamos hablando precisamente que hay una lesión que nos está comprometiendo las raíces nerviosas, ya sea bilateral, unilateral o simplemente en esa zona, sin que haya afectación hacia las demás extremidades. Puede ser una causa muy asociada también y son las que tenemos que a veces dar un tipo de tratamiento quirúrgico. En cuanto a los mecanismos de lesión, la más común de todas las lumbalgias que tenemos es por la clásica flexión súbita del tronco, que es lo que estaba comentando ahorita, de agacharse bruscamente por algún objeto, cargar algún objeto pesado sin hacerlo de manera higiénica, es decir, como higiene de columna, que también vamos a ver más adelante, doblando las rodillas y las caderas y levantando con la espalda recta, que es lo que se recomienda. Entonces, es muy común que mucha gente tenga mucha flexibilidad y haciendo algún tipo de ejercicio, ya sea en el gimnasio, cargando alguna pesa, simplemente las madres que cargan a sus hijos de menores de 2 años que todavía están entre la fase de que caminan o no caminan. Es muy común que tengamos este tipo de lesiones, es uno de los mecanismos más comunes que tenemos. La flexión contorsión, esta la tenemos muy común en los ejercicios de tipo CrossFit, en general, cualquier tipo de ejercicio cuando no hacemos previos calentamientos musculares y ligamentos que nos causan este tipo de lesiones. Obviamente el trabajo físico, que no necesariamente es intenso, hay gente que con una pequeña, cargar un archivo, por ejemplo, una caja con archivos,
que no tenga mucho, que no sea pesado, pues le puede dar este tipo de lumbalgia si lo hace de una manera inadecuada. Pero todo trabajo físico en particular, sobre todo si no hay algún tipo de calentamiento previo, nos puede causar lumbalgias en general. Los vicios posturales, insisto, aquí ejemplifico los clásicos que tenemos hoy en día, el estar sentado no en una posición ergonómica, que no tengamos las sillas, los escritorios en las oficinas que sean ergonómicos, que precisamente nos permitan tener una postura adecuada. El celular hoy en día, aunque esto causa más cervicalgia que lumbalgia, pero bueno, también es una causa muy común. Y las malas posiciones, ya estamos sentados, acostados en la cama con la laptop, pues son causas muy comunes de lumbalgia hoy en día, más que la gente que toda su vida hace ejercicio y que tiene mejor elasticidad que los que somos más sedentarios en particular. Y obviamente los traumatismos directos, eso es una causa muy común de lesiones y de dolor lumbar. Estamos hablando de deportes, estamos hablando de violencia, estamos hablando de muchas situaciones que nos causan traumatismos directos en el área de la columna lumbar. ¿Cómo diagnosticamos una lumbalgia? Es muy importante el interrogatorio que hacemos como médicos, desde nombre hasta qué comió por última vez, porque inclusive todos esos datos para nosotros como médicos son muy importantes para determinar el origen, hacer una buena anamnesis para determinar el origen de la lumbalgia en particular. El examen físico aquí lo señalo con verde, ¿por qué? Porque es muy importante. Me han llegado a la consulta pacientes que refieren que ya la habían visto otros médicos, en general médicos generales o inclusive terapeutas, que simplemente vieron radiografías y los diagnosticaron. Ojo, eso es un error. Todo padecimiento en particular debe llevar un examen físico. El examen físico no puede ser sustituido por ninguna prueba en particular. Ni la resonancia magnética, ni las radiografías, ni la TAC en general me van a dar el diagnóstico. El diagnóstico lo hago yo como médico y después pido las pruebas necesarias para poder determinar, como les dije hace ratito, la lumbalgia es el nombre y el apellido es el que damos nosotros ya con las pruebas específicas. Por eso en el examen físico debe ser de cabeza a pies, no nada más enfocarse en la parte de la columna lumbar, aunque sea el motivo de la consulta de la lumbalgia. Inclusive tenemos que ver el patrón de la marcha, si hay acortamientos de las extremidades, la postura de cúbito, es decir, boca arriba o boca abajo, de cúbito supino, de cúbito prono, en una posición ortostática, me refiero a la posición de estar en bipedestación. Entonces, todo eso tenemos que analizarlo perfectamente para determinar, porque puede ser a veces el motivo de la lumbalgia es un acortamiento de extremidades, que puede ser compensado a veces con una plantilla y más que nada no es un problema directamente en la columna lumbar, sin embargo está repercutiendo hacia la columna. Recordemos que una de las cosas que pagamos nosotros los seres humanos por la bipedestación, es decir, por caminar en dos extremidades, es que precisamente estamos cambiando nuestro centro de gravedad a diferencia de los cuadrúpedos. Entonces es muy importante que sobre todas las articulaciones de carga, estamos hablando desde la columna, la cadera, las rodillas, los tobillos, influyen en la región de la columna lumbar. Entonces, tenemos que hacer en esta exploración muy detallada las pruebas específicas para buscar si hay dolor en la región lumbar, si hay dolor en las sacroiliacas, si hay dolor en las piernas, de qué tipo es ese dolor, y hacemos pruebas de irritación del nervio ciático que se llaman pruebas de neurotensión, para ver si hay algún tipo de compromiso radicular, pruebas como Braga, Lasac, Patrick, en general son muy específicas. Tenemos que revisar la fuerza muscular, los reflejos, el tono muscular, los arcos de movilidad, todo eso tenemos que explorar los médicos para poder llegar a un diagnóstico definitivo. Ojo, no se dejen engañar en muchos aspectos de que nada más con ver sus radiografías y con ver una prueba de un radiólogo que me está dando prácticamente el diagnóstico en un examen, ya vamos a llegar al diagnóstico. El diagnóstico debe ser un diagnóstico por un examen físico. Lo demás es pruebas que yo pido para sustentar, porque además no son pruebas muy baratas que digamos. Siempre para nosotros como ortopedistas es muy importante las radiografías. Ahorita vamos a ver qué tipo de radiografías. Nosotros obviamente, a pesar de mucha radiación, todavía no tenemos la visión de rayos X, pero es muy importante tomar en cuenta que las radiografías es un elemento muy útil. Las radiografías nada más veo huesos, no veo tejidos blandos, no veo los discos, no veo, a menos que estén calcificados, no veo músculos, no veo tendones, pero me da una idea
y muchas veces con una simple radiografía yo he detectado anomalías desde el nacimiento, es decir, de defectos de fábrica, vamos a llamarlo así, que son la causa de la lumbalgia, como las megapófisis, una vértebra de más, hay gente que tiene 6 lumbares en vez de 5, en fin, hay muchas cosas que se pueden detectar con una radiografía simple. La tomografía axial computarizada es también uno de los elementos muy importantes para nosotros, sobre todo en tumoraciones, en infecciones, e inclusive porque hoy en día la tomografía nos puede dar imágenes en tercera dimensión, inclusive hasta vasculares, entonces podemos descartar muchas cosas con la TAC, pero ojo, no es un estudio que pidamos de rutina, es un estudio que pedimos generalmente ya como un coadyuvante del diagnóstico que estamos detectando. Asimismo, la resonancia magnética nuclear y el ultrasonido. ¿Y por qué digo esto? Porque son los estudios que no son normalmente muy baratos. La resonancia magnética simple cuesta entre 3,000 a 5,000 pesos. Y hay gente que sin hacerles un examen físico les pide una resonancia magnética para que el radiólogo les diga el diagnóstico. Ojo, no, debe ser al revés. Tengo yo que mandarle al radiólogo el diagnóstico que estoy sospechando para que él me lo pueda descartar, y no toda causa de lumbalgia es justificable mandar un estudio tan caro como es la resonancia magnética nuclear, a menos que yo esté detectando que haya una hernia discal o un problema de las raíces nerviosas, porque ahí sí, con la resonancia magnética yo puedo ver ese tipo de elementos. Y los estudios especiales como la electromiografía, es muy importante, los potenciales evocados, porque eso me da ya la pauta para determinar si hay algún daño en las raíces nerviosas y de qué tipo, que también es un estudio que no se hace de primera instancia como rutinario. Como les decía, el examen físico debe ser muy completo, tienen que valorarse la columna, es muy importante sus arcos de movilidad, pero más énfasis le tenemos que dar a la valoración neurológica, esa fuerza muscular, ese tono, esos reflejos. Nosotros tenemos escalas para valorar tanto la fuerza como el tono muscular, así como los reflejos y la sensibilidad. La sensibilidad lo hacemos con esos instrumentos a veces punzantes, que sienten que les pican con una agujita, que si les pasan alguna cosa que parece que están haciendo una serpentina en el muslo, para que nosotros detectemos si la sensibilidad es correcta o no es correcta. Y obviamente el martillo de reflejos es un elemento fundamental para nosotros los ortopedistas, pues buscamos los reflejos. A falta de algún reflejo, a disminución de la fuerza muscular, alteraciones de la sensibilidad, yo puedo estar sospechando entonces de un problema radicular que puede ser causado por una hernia discal. Es importante también en la evaluación clínica determinar si hay pérdida de peso, hay enfermedades que nos causan como el cáncer, pérdida de peso, y la metástasis en la columna puede ser una causa de una situación de lumbalgia. Por eso es importante hacer toda esta anamnesis. Si tiene fiebre o no fiebre, pues podemos sospechar de un problema de tipo infeccioso como la tuberculosis, ya les decía, o como una meningitis. El trauma, bueno, pues si hay antecedente de trauma, pues obviamente pues podemos atribuirle la causa del dolor al trauma si hay un trauma reciente o un esfuerzo reciente también. También hay que descartar dolores de origen abdominal. Hay dolores como el dolor en la vesícula biliar que se irradian a veces hacia la espalda. El mismo apéndice también puede causar, y no necesariamente es un problema lumbar, es un problema que acaba en una cirugía de urgencia por no detectar a tiempo de dónde es el origen del dolor. Generalmente estos dolores aumentan al estar sentado, al flexionar la columna y con la carga axial, es decir, cuando estamos parados en posición ortostática. Esta distribución del dolor puede ser en banda, pueden sentirlo desde atrás hacia adelante como si fuera un cinturón. Generalmente también se tienen que descartar otras cosas y hacer un diagnóstico diferencial. Y para nosotros es muy importante, sobre todo para los médicos que trabajan en instituciones, buscar datos si no hay una ganancia secundaria. La falta de una buena revisión y alguna sintomatología que nos determine algún problema, o sea, si no hay una sintomatología real, podemos sospechar que una persona está buscando una ganancia secundaria, ya sea por una incapacidad o por una pensión. Eso es muy importante tenerlo en cuenta también, porque si hay personas que acuden a los centros de salud, y no nada más a eso, sino también a niveles privados, para tener una ganancia secundaria. Datos de alarma para nosotros son que este dolor en la región lumbar sea muy intenso, que no se calme con ningún analgésico convencional o con terapia física en general. Eso es un dato que nos hace sospechar de un problema mayor, un problema puede ser hasta de tipo tumoral, de tipo infeccioso. La disminución de la fuerza del pie, alteraciones de sensibilidad, no sentir el dedo gordo, el primer ortejo de
del pie es muy importante. Esto puede ser unilateral o bilateral. Aquí es lo que les mencionaba hace rato, los famosos dermatomas que nosotros tomamos en cuenta, porque cada región de cada color que está aquí ilustrada es precisamente un dermatoma que inerva cierta raíz nerviosa. No todas son inervadas por las mismas raíces nerviosas, por eso a veces podemos tener el dolor posterior en la pierna y no nada más anterior. Entonces, todo eso lo tenemos que detectar los médicos, los ortopedistas en particular, precisamente para determinar desde dónde viene el dolor, ¿no? Si hay adormecimiento, sensación de dolor hacia las extremidades, pues esas son esas sensaciones que nosotros le llamamos parestesias o hipostesias, que generalmente son una sensación de hormigueo, una sensación de adormecimiento, una sensación de calor mayor, una sensación de dolores intensos, pulsantes en las extremidades. No siempre existe una relación directa entre el dolor y la zona anatómica afectada. Aquí esquematizo precisamente lo que es la columna vertebral. Este es el ligamento longitudinal anterior. Esta es la médula con sus raíces nerviosas. Estos son los músculos en general. Entonces, a veces las raíces nerviosas son más altas de donde realmente se refiere el dolor. Depende qué parte esté afectada, ya sea el cuerpo vertebral, las facetas, los ligamentos, en su particularidad los nervios, el mismo disco intervertebral, los músculos o las raíces nerviosas e inclusive la vascularidad. Hay tumores vasculares como los hemangiomas que nos pueden dar dolores hacia la columna vertebral y no es un problema mecánico, no es un problema de columna en particular, es un problema vascular de una tumoración. Entonces es muy importante tener que no siempre existe esa relación directa entre la raíz afectada o el cuerpo vertebral afectado y el dolor. A veces el dolor se puede irradiar hacia otras partes o empezar más abajo o más arriba de donde está el problema real. Por eso es importante determinar esta situación. En cuanto a la imagenología, las radiografías básicas que tenemos nosotros son una anteroposterior, una lateral, las oblicuas, que generalmente son oblicua derecha y oblicua izquierda, y las dinámicas, que son con el tronco en flexión y con el tronco en extensión. Pero básicamente nos enfocamos a la anteroposterior y a la lateral, que son las dos proyecciones básicas que nosotros pedimos, y ya si necesitamos algún otro tipo de placas, las pedimos, pero inicialmente pedimos estas. Se deben de ver los cuerpos vertebrales, los 5 cuerpos vertebrales. Por ejemplo, en esta es una lateral, nada más vemos 3 cuerpos vertebrales, entonces no nos sirve todo, tenemos que ver toda la columna lumbar. Aquí, por ejemplo, si ven el espacio que hay entre L4 y L5, es más o menos el espacio normal que debe tener. Sin embargo, entre L5 y S1, esto ya es el sacro, ya casi no hay un espacio. Esto me indica que aunque yo no vea el disco ahí, hay un problema discal porque ya la vértebra se unió prácticamente con la otra. Y estas son las oblicuas, por ejemplo. Esta es otra. Aquí vemos 5, 4, 3, 2, no vemos L1. Entonces es importante que estas radiografías siempre abarquen todas las vértebras lumbares para poder determinar bien. Aquí, por ejemplo, en esta vemos que no hay escoliosis, que está bien derechita, que no tenemos ninguna angulación para un lado o para otro y que en general se ve bien los huesos porque la técnica radiológica fue la adecuada. Sin embargo, no vemos los 5 vértebras lumbares. Y en la lateral, pues también vemos que aquí tenemos un poquito de rectificación de la columna lumbar y eso también es causa de sospecha de algún problema a ese nivel. Tenemos otra radiografía. Aquí, por ejemplo, es una muy buena radiografía en donde vemos 1, 2, 3, 4, 5, vemos todo el sacro, vemos parte de la pelvis, vemos inclusive parte de la articulación coxofemoral, vemos las últimas costillas y aquí inclusive sí vemos que hay una pequeña desviación, inclusive tiene una medición que nosotros hacemos precisamente en las crestas ilíacas para ver si hay algún tipo de basculación. Esta es una escoliosis no estructurada, es una escoliosis que generalmente es causada por el dolor. El cuerpo trata de responder de alguna manera a enderezarse, a rectificarse y se contractura de un lado y generalmente es para donde tenemos la curvatura de la escoliosis. Es una escoliosis antiálgica, es decir, para tratar de evitar el dolor. Aquí vemos una lateral con una buena técnica radiológica donde vemos los cuerpos vertebrales adecuadamente y los espacios intervertebrales, los agujeros de conjunción, y esto nos hace ver que, bueno, radiológicamente no tiene ningún problema. Sin embargo, este paciente que están viendo en esta radiografía tuvo una hernia discal que tuvo que ser operada. O sea, no es toda la radiografía, pero sí son elementos muy importantes para nosotros. En cuanto a la resonancia magnética es donde nosotros detectamos las hernias discales. Aquí, como ven, lo que está de blanco que estoy señalando es la médula espinal, son las raíces nerviosas de la cauda equina, esto es el disco.
Aquí se ve de otro color porque este disco ya está fallando. Lo que estoy señalando ahorita son las vértebras. Y aquí vemos este como chipotito, esta impronta, ¿no? Esta impronta es precisamente las hernias discales que pueden estar causando esta compresión y esta disminución del canal lumbar, que nos causan un canal lumbar estrecho precisamente, que puede ser artrósico, puede ser mecánico, puede ser mixto. Como en este caso ya vemos que las raíces nerviosas están con estas muescas, se ven muy afectadas. Esas son diferentes tipos de resonancia magnética y solamente está indicado cuando sospechamos de algún problema mielopático, de algún problema de disco. Cuando no se sospecha de eso, no es necesario hacer gastar al paciente tanto para un estudio que puede ser demasiado. ¿Cuáles son las estrategias que llevamos para el dolor? Para el manejo integral de la lumbalgia, que es el motivo de esta plática. Bueno, pues principalmente el manejo debe ser conservador. Inicialmente la mayor parte de las lumbalgias en su 50, 60, hasta 80% sanan espontáneamente o con algún tipo de tratamiento conservador, y con eso me refiero a no quirúrgico, que puede ser una serie de conceptos que vamos a ver ahorita a lo largo de lo que queda y resta de la plática en cuanto al tratamiento. El reposo, por ejemplo, no recomendamos un reposo absoluto. Hoy en día, al contrario, lo que tenemos los ortopedistas es que la vida es movimiento y el movimiento es vida. Entonces, lo más importante para nosotros hoy en día como ortopedistas es poner en actividad a esta persona que tiene de algún tipo de lesión. Obviamente no todas se puede, pero generalmente el reposo que recomendamos en una lumbalgia es temporal, es relativo, no es absoluto, al contrario, queremos que ese paciente se reactive lo más pronto posible, porque al activarse también la musculatura se ayuda mucho para evitar este tipo de dolores. Analgésicos, vamos a ver qué tipo de analgésicos son los que manejamos en general. Aquí hago hincapié en la terapia física. Ojo, la terapia física para nosotros como ortopedistas es muy importante porque es nuestra mano derecha para todo tipo de padecimiento muscular y esquelético. Generalmente todo terapia física o todo padecimiento ortopédico va a llevar a una terapia física y es un complemento estupendo de lo que es el tratamiento, yo diría que esencial e imprescindible precisamente para tratar este tipo de situaciones en cuanto a la lumbalgia, ¿no? Entonces es muy importante, que también lo marco aquí en verde, porque la terapia física debe ser dada así como las consultas médicas deben ser dadas por médicos, la terapia física debe ser hecha por profesionales de terapia física, no por cualquier gente que se llame terapeuta, no toda la gente que está calificada para dar una adecuada terapia física. La gente que estudia terapia física, en particular rehabilitación, son los indicados para poder dar esta terapia. Y obviamente siempre con indicaciones médicas muy precisas. La inmovilización debe ser breve y es muy importante que modifiquemos nuestro estilo de vida. La obesidad hoy en día es una de las causas más importantes de lumbalgia. La obesidad mórbida, exógena en general, es muy importante causa de dolor simplemente en aquellas personas que se distiende el abdomen, pues nos hacen que la columna tenga una hiperelasticidad mayor, la lordosis, que es una curvatura normal de la columna, se exagere y causa algún tipo de compresión a nivel de la columna. Entonces es muy importante bajar de peso, modificar hábitos de vicios posturales, modificar nuestro estilo de vida en general. Esto es un entorno biopsicosocial para poder tratar a la lumbalgia, no es nada más un tratamiento médico, es un tratamiento que va enfocado a hacer del paciente un ser biopsicosocial feliz, completo en particular, y que no tenga dolor, porque vivir con dolor no es vivir adecuadamente. Obviamente el tabaco y el sobrepeso pues son datos muy importantes para tener en cuenta para las lumbalgias y para cualquier dolor y cualquier enfermedad en general, ¿no? Generalmente los medicamentos que utilizamos, tanto los médicos generales como los especialistas, son antiinflamatorios no esteroideos. Es lo primero que debemos de determinar, es el tipo de lumbalgia que tiene y de acuerdo a eso dar los medicamentos. Pero la mayor parte de las lumbalgias ceden con medicamentos tan simples como el paracetamol, que tanto le hacen mala fama. Al contrario, es uno de los medicamentos más nobles que hay, siempre y cuando no sea recetado por un médico y no sea en exceso. Y desinflamatorios como el naproxeno, el ibuprofeno, en general cualquiera de ese tipo de analgésicos no esteroideos o de los inhibidores de la ciclooxigenasa, como son el Celebrex, el Celecoxib, el Teoricoxib. Ya metí un gol, no sé si aquí nos cobran por cuestiones de propaganda, pero bueno, finalmente ese tipo de medicamentos son de primera instancia los que recetamos. Y ojo,
no deben de automedicarse, los medicamentos deben de ser recetados por médicos, nada más, somos los únicos que tenemos la cédula 007, la cédula para recetar en general. Y es muy importante que no se automediquen. La mayor parte de las lumbalgias ceden con medicamentos simples en particular. Las fajas o corsets lumbares sirven en general, a nosotros como ortopedistas no nos gusta usarlas mucho porque luego el paciente se hace dependiente de la faja y lo que queremos es que se fortalezcan los músculos de la columna vertebral para poder trabajarlos mejor y poder evitar que se vuelva un ciclo repetitivo, un círculo vicioso, es decir, que tengan dolores crónicos y que no salgan de ese círculo vicioso que estoy comentando. No hay evidencia clínica sustancial en metaanálisis que nos hagan determinar que los dolores lumbares se terminen pues con el uso de alguna faja o al contrario, que una faja pueda evitar que tengamos este tipo de molestias. Sin embargo, tampoco hacen gran daño, entonces es importante que si alguna persona en particular se siente más cómoda con un corset, lo utilice, pero hay que hacer hincapié en que no debe ser un uso prolongado para que no se acostumbre a él. Es muy importante esta situación tomar en cuenta. Entre las guías de práctica clínica que manejan precisamente la lumbalgia, existe una fuerte evidencia de que la rehabilitación biopsicosocial, como lo estaba comentando, y multidisciplinaria, ¿qué me refiero con esto multidisciplinario? Que no nada más los médicos, los terapeutas, el psicólogo en muchos casos, psiquiatra también, ¿por qué no? Participemos, la nutrición también es muy importante porque, como dije, la obesidad es un factor muy importante en esto. Participemos multidisciplinariamente en el tratamiento de los pacientes. No somos todólogos, entonces es muy importante que al paciente se le vea de manera integral y no como un dolor nada más en la columna. No viene conmigo nada más por el dolor en la columna, sino viene en particular porque tiene una situación que yo le puedo resolver. Y si además le puedo ofrecer algo más que le quite ese dolor o que lo lleva a tener una vida más sana, pues bienvenido sea. Entonces, es importante, y ahí sí existe una fuerte evidencia, que la rehabilitación biopsicosocial y multidisciplinaria reduce el dolor, mejora la función en pacientes y restaura el retorno al trabajo y por lo tanto pues, reduce el ausentismo laboral. Como lo dije, el reposo debe ser relativo. Los masajes sirven, sí sirven, pero es muy importante que también sean estos masajes, por eso también lo pongo en verde, que sean dados por personas que tengan el conocimiento de dar un masaje. Mucha gente acude con un masajista, vamos a llamarlo entre comillas, que lo único que hace a veces es causarle mayor problema, mayor dolor. Entonces, es importante que los masajes sean dados por personas que sean entrenadas en masajes, que sean profesionales, vamos. Ejercicios, rehabilitación, ejercicios de fortalecimiento del core, así le llamamos, que son los músculos del abdomen, los músculos de la columna, del suelo pélvico, los músculos del diafragma, que son los que tenemos que fortalecer precisamente para tener menos lumbalgias. Entre el tratamiento no farmacológico también utilizamos la termoterapia superficial, ahorita la vamos a ver, y el tratamiento psicológico también es muy importante, así como la neuroestimulación y en algunos casos bloqueos selectivos de raíz, que esto hacemos los ortopedistas o los anestesiólogos. Nadie más debe de hacer ese tipo de bloqueos selectivos de raíz. Aquí tenemos, por ejemplo, termoterapia. La termoterapia, ojo, no solo es calor, puede ser frío también. Es muy importante que la termoterapia sea también dada por especialistas. Hay aparatos ya caseros que también la pueden dar, pero bueno, aquí combinamos la termoterapia de calor con electroestimulaciones y en esta imagen estamos viendo cómo se le está dando ultrasonido y que son buenos tratamientos que nos pueden ayudar mucho a disminuir las lumbalgias en particular. Entonces, la terapia física generalmente la recomendamos una vez al día, por lo menos 5 días a la semana. Una sola terapia no funciona en particular. Normalmente recomendamos de 5, 10, 15, 20, las sesiones que sean necesarias, pero generalmente a veces un dolor simple puede salir con 5 terapias, pero es importante que depende de la evolución de cada paciente, es el tipo de terapia y el tiempo de terapias que va a llevar. Por eso es importante que en cada terapia se eduque, no nada más para dar termoterapia, ultrasonido, sino que fortalezcamos los músculos abdominales, los erectores de la espalda, los glúteos, el cuádriceps, los isquiotibiales en general, y hacer ejercicios isométricos como las planchas, los puentes, los burpees en general. Y esto es muy importante recalcar, antes de cualquier
tipo de entrenamiento, tipo de actividad física, debemos de hacer calentamientos y estiramientos musculares para evitar las lesiones. Es muy importante tomar en cuenta esto, sobre todo a los atletas en general que nos están escuchando, a la gente que le gusta mucho el CrossFit, a la gente que le gusta hacer ejercicio particular. Y una de las cosas que le digo a mis pacientes es que si no se cuidan ahorita y son viciosos por hacer el deporte, porque a veces es hasta vicio, bueno, es muy importante que no tengan dolor para que ustedes puedan seguir haciéndolo, romper precisamente con ese círculo vicioso. Si nosotros hacemos algún tipo de actividad física cuando estamos con alguna molestia, pues podemos incrementar ese padecimiento o podemos causar un daño mayor. Entonces es importante que tenemos que sanar antes de volver a hacer nuestras actividades normales. Eso es parte fundamental del manejo integral de la lumbalgia. Así como las precauciones de actividades de alto impacto como correr, trotar, saltar. Correr es un ejercicio aeróbico estupendo, pero correr en asfalto es veneno para las rodillas y para la columna en general. Entonces sí hay que tener en cuenta que a veces hay que tener los tenis adecuados para poder hacer ese tipo de actividades, no que sea malo, sino que desgraciadamente pues la civilización nos ha llevado a tener precisamente asfalto, pisos planos, y el pie humano está diseñado para andar a campo traviesa, inclusive descalzo, por eso tenemos arco, ¿no? Y se nos va formando, bueno, no todos tienen, los que tienen pie plano no lo tienen, evidentemente. Pero bueno, esa es una situación que sí también es causa de lumbalgias. Por ejemplo, en el gimnasio donde más se causan problemas es en las famosas planchas o desplantes. Ahí tenemos muchas lesiones lumbares porque cargan más peso a veces del que pueden soportar o que no están acostumbrados por a veces exagerar en el ejercicio, ¿no? Calor local, podemos tomarlo 15 minutos en la zona de dolor. Esto lo podemos hacer en casa, inclusive con las compresas que tenemos de geles, de semillas, en general con lámpara infrarroja que venden hasta en cualquier tienda ortopédica, en farmacias grandes. Lo podemos hacer así o con simplemente bolsas de agua caliente, es como podemos darnos esta termoterapia en particular. Aquí ejemplifico muchos de los ejercicios que enseñamos precisamente para fortalecer todos estos músculos del core, que es lo que les mencioné, y en general pues se los enseñamos en una terapia física, o no en una sola, sino en todo el conjunto de terapias se les van enseñando este tipo de ejercicios. No se hacen todos a la vez necesariamente, sino vamos fortaleciendo poco a poco. Y es importante reforzar que los ejercicios que damos en las clínicas de ortopedia y de terapia física, pues los reforzamos nosotros con un tríptico que se pueden llevar a casa y no nada más se quede en visto, ¿no? En el que realicé el ejercicio en la terapia, sino que la tarea para llevarse a casa es muy importante. La terapia física no nada más se da en los centros de terapia física, ahí es donde se da con todos los aparatos especializados que tenemos, pero lo podemos seguir haciendo en casa y por eso es importante tener estos trípticos a la mano y que nosotros se los damos con mucho gusto cada vez que vengan a consulta. Por otro lado, la higiene de columna es muy importante. Estos son los esquemas que nosotros manejamos. Probablemente no los alcancen a leer, pero bueno, es para ejemplificar precisamente lo que hacemos nosotros de darle un tríptico a esta persona para que evite estos vicios posturales, sobre todo al dormir, que tengan colchones de tipo ortopédico. Los colchones, aunque digan ortopédicos, no todos son ortopédicos en particular. Es importante que un colchón ortopédico es aquel que, estando ustedes en cualquier posición en la que se duerman, su cuerpo no se une a las diferentes partes. Así, por ejemplo, aquí ejemplificamos que la almohada no debe ser ni muy pequeña ni muy grande, sino que el cuello debe estar en relación al resto de la columna. A veces recomendamos, o generalmente recomendamos, dormir de lado con una pequeña almohada entre las piernas para evitar estos dolores lumbares. Eso es muy importante. No levantarse de resorte, sino levantarse rodando, se puede decir, apoyándose con las extremidades superiores. Y cuando estamos haciendo algún tipo de actividad, poner un banquito, por ejemplo, esto nos sirve mucho para relajar la columna, y desde cómo barrer, cómo cargar objetos pesados, cómo empujar, cómo alcanzar objetos, hasta cómo salirse del coche, son cosas que nosotros manejamos precisamente en esta terapia y que damos a través de estos trípticos y que le llamamos precisamente higiene de columna. Cómo tener limpia nuestra columna para evitar lesiones. A eso nos referimos con higiene de columna, evitar dañarse o evitar seguirse dañando o mejorar lo que ya tenemos dañado. Y muy importante en el trabajo, la ergonomía. Si trabajamos de pie, bueno, pues tener la computadora, por ejemplo, aquí esquematizo una computadora, por ejemplo, y el teclado que estén a una altura adecuada para que nosotros no nos inclinemos ni estemos haciendo flexiones forzadas de nuestra espalda, así igual que cuando estamos sentados, evitar estos vicios posturales. Si nuestro trabajo es
durante mucho tiempo estar sentado frente a un computador y de 6 a 8 horas, por ejemplo, estar en un banco, en la oficina, ¿no? Bueno, pues ahí se recomiendan los cambios posturales cada hora. Es muy importante evitar estos vicios posturales y que el mobiliario sea precisamente ergonómico, que tengan soporte lumbar. Si no lo tienen ustedes, pues llévenlo, ustedes cuídense su espalda, vale a veces la pena invertir unos pesos, comprarse esos soportes lumbares que venden en cualquier casa ortopédica, en cualquier tienda grande, para darle soporte a la espalda, a esta parte de acá. ¿Por qué? Porque recordemos que en esta parte de acá tenemos una curvatura normal que se llama lordosis y algunas personas, sobre todo mujeres, tienen una hiperlordosis. Entonces esta parte de acá no apoya en las sillas, por eso se pide que se tengan un soporte lumbar y que sean lo suficientemente cómodas para estar mucho tiempo. Pero cuando no se tiene, y que es en la mayoría de las oficinas, no se tiene estos muebles en particular ergonómicos, bueno, pues es importante sus cambios de postura cada hora, cada 2 horas, estiramientos, es importante para evitar las lumbalgias. Y una de las cosas que, bueno, hacemos los ortopedistas es que ya determinando que ni con terapia física, ni con analgésicos, ni con algún otro tipo de tratamiento no quirúrgico y farmacológico se disminuye, bueno, entonces tenemos que averiguar si la causa de esta lumbalgia no es una situación que sea como las hernias discales que estén comprimiendo, sean la causa efectiva, y entonces sí estamos hablando de cirugía, pero estamos hablando de un 20% de las lumbalgias, de un 30%, no más. Generalmente hay que seleccionar muy bien al paciente, eso es muy importante. No todo paciente, aunque tenga hernia discal, es candidato a una disectomía. Y hay muchas técnicas hoy en día, hasta se hacen por mínima invasión, como lo ejemplifico por acá, para hacer microdisectomías, o en algunos casos, cuando se trata de un canal lumbar estrecho, una discartrosis muy tremenda, entonces lo que hacemos es una fusión lumbar, pero en esos casos es cuando tiene que hacerlo, obviamente, ya sea un neurocirujano especializado o un ortopedista especializado en columna. Eso es muy, muy importante porque no cualquiera puede hacer este tipo de tratamientos. Lo menciono porque es también parte del tratamiento integral, aunque no es motivo de esta charla hablar exactamente del tratamiento quirúrgico. Y concluyendo, es muy importante que se tenga en cuenta que la lumbalgia es una de las causas más frecuentes de incapacidad de consulta en ortopedia. Como les decía, de 2 a 4 pacientes son generalmente los que acuden a consulta de ortopedia por una lumbalgia. Esto causa ausentismo laboral, es muy importante en las empresas. Hoy en día tienen hasta sus médicos precisamente para estar determinando, y ellos tratan a veces ahí mucho la lumbalgia, y a veces hasta se enojan los trabajadores porque no los quieren mandar a la ortopedista. No necesariamente tiene que ver un ortopedista cuando se tiene una lumbalgia, aunque es muy recomendable, pero un médico general debe de estar capacitado para tratar las lumbalgias en particular. Recordemos que solo el 10% es producida por enfermedades específicas, llámese hernias discales, osteoartrosis, tumores, infecciones, etc. Por eso es importante hacer un diagnóstico de certeza y diferenciar, como les dije, el nombre y apellido de lumbalgia y qué tipo de lumbalgia, si es una lumbalgia postural, si es mecanopostural, si es una lumbalgia con sistematización y con radiculopatía, ya sea hacia una o ambas extremidades, si es alguna causa infecciosa, tumoral o lo que sea, eso lo tenemos que hacer nosotros. Pero el tratamiento, aunque parezca sencillo, es un tratamiento complejo para poder llevar a este paciente a su vida normal, y lo más importante, que debe ser multidisciplinario. Creo que con esto concluyo la plática y les agradezco mucho su atención y estamos abiertos con ustedes para preguntas y respuestas.